Toma tu Biblia e inmediatamente vamos al libro de los Principios. Al Génesis. Génesis significa principios. Aquí donde empezó todo. Es apasionante el libro de Génesis. Entender todo. ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? Génesis 28. Y vamos al versículo 3, a un diálogo de padre a hijo. Un diálogo de padre a hijo. Bueno, quizás más que un diálogo, una conversación de padre con su hijo. 28:3 de Génesis. Y el Dios omnipotente te bendiga, hermano y hermana. Que el Dios omnipotente te bendiga. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición nada menos de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Padre que estás en los cielos, ponemos en tus manos la predicación de tu palabra en los minutos que nos quedan esta tarde, y te pedimos, Señor, que me des poder, unción, revelación y autoridad para compartir tu palabra hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento rápidamente ahora, deme unos minutos. El Dios omnipotente, diga conmigo, Dios es omnipotente. Ahora quiero que lo diga con autoridad. Dios es omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. Todo lo puede. Tu Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el todopoderoso. Dale palmas de alabanza al todopoderoso fuerte en esta tarde. Abraham, siendo el gran patriarca, junto con su esposa Sara, siendo ella estéril, el omnipotente los visita y dan a luz a su hijo Isaac. E Isaac con su esposa da a luz a dos hijos, gemelos, más o menos gemelos, a Jacob y a Esaú. Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Esaú nació primero, era el primogénito, un hombre de cacería, un hombre extremo. Le gustaban las emociones extremas, las aventuras extremas, le gustaba lo más rudo, era más calle pues. Jacob, más tranquilo, más hogareño, tal vez un poquito más fresa, ¿verdad? Más calmado. Isaac prefería a Esaú, quizá, porque Isaac también fue un hombre intenso. Y un día Jacob está en el campo cocinando un plato de lentejas, y Esaú viene cansado de estar en la cacería, de estar corriendo de aquí para allá en el campo. Encuentra a Jacob preparando el plato de frijoles con hambre y le dice: tengo hambre, ¿podrías darme un poco de ese guiso que tú tienes ahí? Y Jacob, que tal vez no tenía tanta puntería con el arco, con la flecha, pero era sagaz con su cerebro, como buen judío, le dice: yo te doy un plato de frijoles, pero a cambio véndeme tu primogenitura. Quiero ser el mayor. ¿Qué clase de trato es ese?
¿Qué clase de canje están haciendo estos dos hermanos? Jacob le dice a Esaú: yo te doy este plato, tú me das tu primogenitura. El primogénito tenía todos los derechos. El primogénito se quedaba con las prioridades. Era la prioridad de su padre. Y Jacob tenía preferencia por Esaú. Ahora Esaú se está muriendo de hambre y le dice: ¿de qué me sirve mi primogenitura con esta gran hambre que yo tengo? Está bien, yo te doy mi primogenitura y tú me das un plato de frijoles. Qué gran canje, ¿verdad? Qué gran negocio. Para Jacob ciertamente lo fue. Y muchas veces el enemigo nos prepara grandes manjares, nos prepara grandes platos, grandes manjares en el YouTube, grandes manjares en las redes, grandes manjares en el Twitter, grandes manjares en el Instagram, grandes manjares con tu amigo o con tu amiga o con el mundo, con los apetitos del mundo, con la oferta del mundo, y te dice: vamos, aliméntate de esto, solo dame tu rectitud, dame tu santidad, dame el favor de Dios. Por una mentira cambiaste el favor de Dios. Y por un momento de placer canjeaste el favor de Dios. La gracia la vendiste, la canjeaste, la canjeamos, me incluyo en el paquete. A veces por un poco de deleite, por una escena pornográfica, por un poco de pecado y de placer de tu carne, y Satanás comienza a carcajearse porque él sí entiende lo que está pasando. Porque él sí sabe que no se trata nada más de una escena pornográfica, de una escena subida de tono, de una canción que no glorifica a Dios. Pero viene y te dice: pero no es para tanto. Y el mundo te dice: no es para tanto. No seas arcaico. Le preguntaron al señor Billy Graham hace muchos años atrás, y le dicen: señor Billy Graham, el gran evangelista, un avivador del siglo XX. Le preguntan: señor Billy Graham, ¿cómo se siente usted cuando sus métodos de evangelismo ya son arcaicos, ya son pasados de moda? Pareciera que fueran del siglo pasado. Tienen décadas. Su fe, su experiencia de fe tiene décadas de atraso. Y le contesta el gran avivador al periodista: lamento mucho que mis métodos tengan solamente décadas de atraso. Quisiera, dijo, que tuvieran 2000 años de atraso. Quisiera que mis métodos fueran como los de hace 2000 años. Aquella iglesia poderosa que cuando caminaba con su sombra, los endemoniados eran liberados. Jamás seguir a Dios pasará de moda. Ese libro que se llama la Biblia, que viene del término Biblios, que significa pequeños libros, porque es un libro grande compuesto de 66 pequeños libros. Ese libro es el libro de todas las generaciones. El mundo puede opinar, pero ese libro te hace libre. Y Satanás lo sabe. Satanás no es tarado. Tiene cara, pero no. Es mañoso. Prepara artimañas y te dice: no seas anticuada.
Y usted se siente hasta un poco incómodo a veces porque tal vez esa ropa está, no sé, un tanto ajustada de por aquí, de por allá. Y usted hasta se siente rara. Y yo no tengo ningún problema con el asunto, que el Espíritu te guíe a la cordura, no a la gordura. La semita te va a guiar a la gordura, a la cordura, a la sabiduría, al entendimiento, a la inteligencia. Y es que no seas anticuada. No, no es eso. Es que el Espíritu te guía a la verdad. Y toda nuestra vida es para la alabanza de su santo nombre. Todo lo que haces, todo lo que dices, lo que dejas de hacer, todo debe glorificar el nombre de Jesucristo. No vendas tu primogenitura. ¿La vendió? Comió frijoles. Qué brillante, ¿verdad? Comió frijoles. Todo por un plato de frijoles. En el momento no cayó un rayo, no hubo un terremoto, no se oyó una voz, ah, ya lo perdiste. No, no pasó nada. Se comió los frijoles. Y después la mamá de estos muchachos prepara toda una treta para engañar a Isaac. Pero la verdad es que el primer paso yo lo había dado a Esaú al renunciar a sus privilegios. Y engañan a Isaac, que ya no veía. Y Esaú era velludo, tenía un montón de pelo, pues. Jacob no. Entonces Jacob se pone pieles y ropa de Esaú y se va donde Isaac para engañarlo y obtener de su padre, del patriarca, obtener la bendición. Llega y le prepara un guiso y se va donde Isaac. Isaac ya le pidió a Esaú que le vaya a cazar un animal y le prepare el alimento para bendecirlo. Pero Jacob se le adelanta a Esaú. Llega, y te hago corta la historia, llega donde Isaac. Isaac dice: tu voz no me suena a Esaú. Acuérdense que él ya no veía. Tienes olor a Esaú. Tienes piel como Esaú, pero tu voz, en fin, está bien. Y después de comer, lo bendijo. Estaba hecho. Jacob sale, Esaú entra y le dice: papá, aquí te traigo las pupusas. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy Esaú, papá. Acércate. Y sí, tienes piel como Esaú. Él es Esaú y en realidad tu voz ahora me suena a Esaú. Entonces, ¿a quién acabo de bendecir? Como dijéramos en salvadoreño, se lo bajaron al papá. O sea que eso que tú haces, hijo, ya es viejo. Y Esaú agarró la onda y dijo: este fue Jacob.
Papá, nos engañaron. E Isaac comienza a entristecerse y le dice: papá, no hay algo para mí, no hay una bendición. E Isaac le dice: ya no hay nada, acabo de bendecir a tu hermano, lo mejor se lo acabo de dar a él. Pero Esaú había renunciado primero a eso, y la profecía decía: el menor será el mayor servirá al menor. ¿Sabes por qué? Porque hay un plan de Dios para tu vida, y ese plan es de bendición para ti. Y quizás tú dices: mire, pastor, pero yo no soy el más brillante, yo soy lento para esto, yo no sé. Es probable, pero si la bendición de Dios está contigo, deja de sufrir, alaba su santo nombre, porque la bendición de Jehová, la bendición del Omnipotente estará contigo siempre. Se armó, como dicen los cubanos, se armó. Esaú, experto en guerras y en batallas y armas, agarra sus armas y sale: yo lo voy a matar a este tipo. Y la mamá de estos muchachos corre, porque el favorito de ella era Jacob, y ella había sido la que había creado toda la estrategia. Y se va corriendo y le dice: zafen, váyase de aquí, ahí viene este muchacho, está bravo y te va a matar. Y se prepara para salir huyendo. Jacob va a salir huyendo de su casa. Pero antes de partir pasa algo. Isaac lo vuelve a llamar, porque le va a dar instrucciones finales. Pareciera que Isaac finalmente ha entendido que ese es el plan, y lo vuelve a llamar para darle instrucciones a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque hay una gran diferencia entre caminar con Dios y caminar sin Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia si en el día a día de tu vida vas tomado de la mano de tu Padre Celestial, o si en el día a día vas caminando por tu propia cuenta. Mira, yo no te voy a decir que caminar tomado de la mano de Dios es tener una vida color de rosas, en donde todo va a ser bonito, en donde vas a vivir en un parque de diversiones, riéndote y carcajeándote cada día de tu vida. No, no es cierto. Habrán luchas, habrán pruebas. Es más, a veces por servir a Dios y por caminar tomado de la mano del Padre, se te va a complicar la vida. En tu familia, con tu matrimonio, con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, en el trabajo. Pero lo que sí te puedo garantizar, no porque yo lo diga, sino porque está escrito en ese libro, es que para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Eso sí, te lo puedo garantizar. Y si llega el final de tu vida, pues nos veremos en la eternidad. Hay una diferencia, y debemos tenerlo claro. Yo te animo que en tu casa leas el Salmo 10 hoy en la noche. ¿Qué salmo? Y yo lo leí, wow. Dios encargándose del impío, Dios encargándose del perverso y del malvado. Yo digo: Dios, yo no soy la última Coca-Cola en el desierto, no tengo alitas ni una aureola, pero me esfuerzo por estar cerca de ti,
Porque hay una diferencia entre caminar con Dios y caminar sin Dios. Tu encuentro personal con el Señor, tu decisión de seguirlo, tu disposición de adorarlo, tu compromiso con su palabra, no son en vano. Pero más allá de hacer todo eso, se trata de una comunión personal con Dios. Y en este momento Jacob se está acercando, va camino a encontrarse cara a cara con el Omnipotente, y ese encuentro definirá el resto de su existencia. Porque más allá de estar aquí en el templo cantando alabanzas, gritando en el púlpito, tocando el piano, poniendo las letras en la computadora, atendiéndote en la entrada, poniendo las imágenes en las cámaras, o estar sentado aquí, más allá de eso, lo que importa es que tengas la mano de Dios tomada. Eso fue lo que Abraham hizo, eso fue lo que Isaac hizo, y eso fue lo que Jacob hicieron. Tomaron la mano de Dios, la mano del Omnipotente. Y si hay algo que va a inspirar tu vida, es que leas la historia de estos tres hombres. A Jacob, su vida no fue tan fácil. Darle un vistazo a la vida de Jacob, nos daríamos cuenta que la vida de Jacob no fue nada sencilla, fue duro hasta el final, hasta llegar a encontrarse con su hijo que lo pensaba muerto, a José en Egipto. Fue una vida de dolor, quizás tanta treta que él hacía le pasaron la factura, pero cómo Dios bendijo a estos hombres. Estás caminando tomado de la mano del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque eso es lo que define. No son actos religiosos, es una comunión personal con Dios que inspira y te llena para toda la vida. De lo que estamos hablando es qué significa caminar con la bendición del Omnipotente durante toda tu vida. De eso estamos hablando. Caminar con la bendición del Omnipotente. Vamos al versículo 3 otra vez. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob llega donde Isaac, y ahora Isaac comienza a bendecirlo. Le dice: debes salir de aquí, ve a la tierra de tu abuelo materno, huye, vete de este lugar, Esaú te quiere matar, vete para Parán Aram, vete a la tierra de tu abuelo materno, ahí busca una mujer para casarte, no te vayas a casar con una cananea. Y Esaú fue lo primero que hizo, casarse con una hermana de Ismael, con una hija de Ismael, una cananea. Y sus padres se entristecieron cuando Esaú hizo esto. Es que este muchacho no entendía nada. Y Jacob está oyendo la bendición de su padre, que le está diciendo: vete lejos, vete lejos. Y entonces le dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te dé la bendición de Abraham. El Dios todopoderoso, el Shaddai. Y para entender esto tenemos que retroceder un poco, y vamos a Génesis 17 ahora.
Génesis 17, versículo 1. Aquí aparece por primera vez este término. Es la tercera vez que Dios da uno de sus nombres. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Por primera vez ahora Dios está hablando con Abraham. No por primera vez está hablando con él, pero ahora por primera vez él está mostrando uno de sus nombres. Tercer nombre que Dios habla y muestra desde el principio en Génesis a este punto, y le dice: yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. La expresión él significa fuerza, poderoso. Se puede traducir como Dios. La traducción de este nombre de Dios ha sido un tanto confusa y ha sido un tanto discutida, pero en general el Shaddai significa el Dios todopoderoso, el todo suficiente o más que suficiente, el que nutre. Teniendo en perspectiva la alegoría de una mujer que está alimentando a su hijo con la lactancia materna, el poderoso que nutre, suple y satisface. Esta tarde hay buenas noticias. El Shaddai está con nosotros. El Todopoderoso, más que suficiente. Es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Tú no necesitas un contacto en una empresa, tú no necesitas un contacto en el banco, tú necesitas al Shaddai. Tu salvación no sale de una oficina cualquiera que ésta sea. Tu salvación sale del trono de la gracia. Claro, es más tangible contar con alguien. Es más objetivo contar con alguien. Contar con ese contacto. Es más fácil confiar en algo que está frente a mis ojos, en algo que está en mis manos. Y Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, puede traerte provisión y ponerla en tus manos y conectarte con alguien, pero jamás, 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 jamás le vayas a dar la gloria, la honra a alguien o algo más. La honra y la gloria, un hijo y una hija de Dios se la da al único que sostiene tu vida con esa convicción. Es el Shaddai. Tú le darás la gloria a alguien más cuando caminas sin Dios, viéndolo de lejitos. Pero cuando caminas tomado de su mano, tú sabes que fue Él. Tú sabes que fue Él. Y ya es hora que la iglesia, que el pueblo de Dios deje a un lado la estéril religiosidad, la religiosidad muerta, la costumbre de venir a la iglesia y cantar y levantar alabanza por costumbre, y dejar a un lado todo eso para entrar a una profunda, firme y sólida convicción de comunión con Dios.
El caminar de Jacob con el Shaddai ha desafiado mi comunión con Dios, ha desafiado mis criterios y convicciones de hijo de Dios. Y le he dicho al Señor: quiero caminar tomado de tu mano. Más que religiosidad muerta, el Todopoderoso. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. 13 años habían pasado. Ismael nació. 13 años desde que Dios le había dado a Abraham la promesa de su hijo. 13 años en donde aparentemente nada había sucedido, donde lo que tenía Abraham era una promesa. 13 años. Y ahora Dios se le presenta para confirmar su pacto. Y le dice: yo soy el Todopoderoso. El Shaddai indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. El Shaddai es el recordatorio cuando estás muy presionado y necesitas seguridad. El Shaddai es el recordatorio que Él es más que suficiente para librarte. Él es más que suficiente para suplirte. Él es más que suficiente para proveerte. Él es más que suficiente para guardarte. Él es el Todopoderoso. La obediencia y lealtad a Dios se refuerza al saber que Dios es quien tiene el poder y la facultad de satisfacer todas tus necesidades. Por eso Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Así que pórtate bien, le dice Dios a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Él nutre tu vida. Él tiene el poder para satisfacer tu vida, para nutrir la vida de su pueblo. La bendición del Shaddai a Abraham fue: yo tengo el poder de multiplicarte, de nutrirte, no importa cuál sea tu obstáculo o problema. Abraham y Sara, estériles, tienen 99 años, brother, tiene casi un siglo de edad, no pueden tener hijos. Tienen a un muchacho que se llama Ismael, que ya le está haciendo la vida imposible a Sara. No había manera de arreglar el asunto. El asunto no caminaba para mejor. El asunto no se proyectaba a que fuera más fácil. El asunto cada año de vejez se proyectaba a más complicado. Pero Dios se le presenta a Abraham y le dice: no importa cuán complicado luzca tu escenario, yo soy el Todopoderoso. Y quizá usted me dice: pastor, si esto está peor. Es más, me lo dicen salvadoreño: está peor. Mi esposa está peor. El esposo está peor. El hijo está peor. La hija está peor. La salud está peor, la finanza está peor, el estado de ánimo está peor. Pues quiero decirte algo: el Todopoderoso aún sigue sentado en su trono. Y la bendición que Dios le dio a Abraham se la transmite a Isaac. Y ahora Isaac está cara a cara con Jacob y le dice: el Shaddai,
el que sacó adelante a tu abuelo Abraham, el Shaddai, el que me ha sacado adelante a mí cada día de tu vida, el Shaddai Jacob te bendiga a ti también. Y la bendición del Dios de Abraham sea la bendición para tu vida, Jacob. La bendición del Dios de Abraham sea tu bendición, hermano y hermana, en esta tarde. Abraham pasó el conocimiento del Shaddai a Isaac, y ahora Isaac lo está pasando a Jacob, porque caminar con el Todopoderoso es la gran diferencia. Cuando tú estuviste orando, ayunando, adorando, levantándote en la madrugada, leyendo la Biblia, tú estabas caminando tomado de la mano del Shaddai, y eso es la gran diferencia. La bendición del Dios omnipotente es la diferencia en el camino. Jacob está a punto de partir. Volverá a ver a su papá al filo de la muerte de Isaac. Se volverán a ver dentro de 20 años. 20 largos años, donde Jacob tendrá que pelear sus propias batallas, en donde será engañado, en donde estará trabajando de choto, pero verá la mano del Todopoderoso. Dentro de 20 años Jacob vendrá de regreso y vendrá huyendo una vez más. Pareciera que este hombre vivía huyendo toda su vida. Salió huyendo, va a regresar huyendo, pero nunca el omnipotente lo abandonó. Jamás el omnipotente abandona a sus hijos y a sus hijas. Camina con el Todopoderoso. Mira lo que le dijo Isaac a Jacob: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. Eso es lo que el Dios Todopoderoso hace. Eso es lo que el Shaddai hace. Te hará fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra. Camina con el Todopoderoso y te hará fructificar, te hará multiplicar, estará contigo como estuvo con Abraham, bendecirá a tus hijos y a tus hijas y te dará tu herencia. Terminemos por hoy. Vamos al Nuevo Testamento. Cristo es el Todopoderoso. Vamos rápido. 1 de Corintios 1. Y versículo 18. Un texto muy importante. 1 Corintios 1, 18. Me explico, mejor dicho. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es una locura para alguien, pero para ti es poder. Para el pueblo de Dios es el poder del Shaddai. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Y tú estás escuchando a ellos, y tú estás con la boca abierta escuchándolos. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Tú viniste a los pies
por el mensaje de la palabra. A los pies de Jesús. Versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Y el versículo 24 es la clave. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es el omnipotente. Pablo dice: hay gente que se burla, hay gente que se ríe, hay gente que busca la sabiduría del mundo. Y no digo que en el mundo no haya sabiduría, digo que la sabiduría que debe guiar tu vida es la sabiduría que proviene, que emana de la bendita palabra de Dios. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es el Todopoderoso. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 lo dice más claro: yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y la Omega. Alfa era la primera letra del abecedario griego, alfa. Omega es la última letra del abecedario griego. Aquí está el alfa, aquí está la omega, aquí está el principio, aquí está el final. Jesús nos dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Jesús dice: antes de mí no hay nada, después de mí no hay nada. Y todo este espacio lo ocupa el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que es, Él es el que era y es Él el que ha de venir. Él es todo. Y entonces sella la declaración del Apocalipsis, la revelación, Apocalipsis, revelación, y dice: yo soy el Todopoderoso, el Shaddai de Abraham, de Isaac, de Jacob y el de la iglesia para este día. Jesús es todo, es plenitud, es principio, es final, es todo. Tu comunión con Él es lo que necesitas para esta vida. Camina de la mano del Todopoderoso. Jacob escuchó a su padre. No creo que haya entendido mucho el asunto, pero creo que sabía que era algo bueno. Y comenzó a caminar a Padán Aram. Y llegó a un lugar que luego se le llamó Betel, luz. Y en Betel se encontró con el Shaddai y nunca más volvió a ser el mismo. De eso vamos a hablar el otro sábado. ¿Qué pasó en Betel? Porque a partir de Betel ya no era el Dios de Abraham, ya no era el Dios de Isaac. A partir de Betel se tendrá que decir el Dios de Jacob. A partir de Betel se unieron las piezas y se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Shaddai, el Todopoderoso, que está contigo aquí esta noche. Cierra tus ojos.